Bueno, buenas noches. La Federación de Sociólogos de Colombia una vez más está con todos ustedes que nos acompañan y el público que recién nos está llegando para escuchar hacen con relación a los temas que proponemos. En el día de hoy tenemos a tres doctores que han trabajado en un tema muy especial en Colombia y por supuesto temáticas de América Latina y del mundo. Son doctores en sociología jurídica. Tenemos a la doctora Yolanda Sierra León, quien es abogada, restauradora de patrimonio cultural, doctora en sociología jurídica de la Universidad Externado de Colombia. Tiene en sus investigaciones varios temas sobre prácticas artísticas y culturales con relación a la reparación simbólica y es docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenas noches, doctora Yolanda Sierra. También tenemos al Buenas doctor... noches. Hola, ¿cómo está? Bien. También tenemos al doctor Carlos Ibar Molina, quien es médico psiquiatra, profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia y creo que en pocas semanas será doctor de como en sociología jurídica, ya está a punto de sustentar su tesis doctoral en la Universidad también, con amplia experiencia en temas de la psiquiatría y en el campo de la sociología jurídica, consultor en Colombia, últimamente está también muy solicitado por la prensa nacional en cuanto a las temáticas que se están viviendo por el tema de la pandemia. Es una de las profesiones creo que más tenemos que acudir para que nos dé ciertas explicaciones de lo que nos está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Bueno, como siempre nos lo hemos dicho, este es un tema pues no de académico ni acartonado, simplemente es un tema muy tranquilo, muy sencillo, con el objetivo de tener una opinión muy particular de académicos que han trabajado bastante en la investigación, en sus temáticas, y ese punto de vista es muy importante para la sociología, pero también para el público que nos ven en Colombia como unas análisis y unos enfoques desde otro punto de vista diferente a los que se pueden dar pues corrientemente. Eso es lo importante. Entonces, la dinámica es sencilla, siempre lo hemos hecho acá. Tenemos unas preguntas básicas, en este caso son 3 preguntas. Le damos a cada invitado unos 5 minuticos, responde, en este caso la doctora va a empezar, después sigue el doctor Carlos otros 5 minutos y vamos a esperar también que ingrese a la doctora Aura Peña, que también es abogada de la Universidad Externado, perdón, de la Universidad Santo Tomás, egresada de la Universidad Nacional con un doctorado en Sociología Jurídica de la Universidad de Brasil. También tiene una experiencia amplia en el derecho constitucional y ha hecho bastantes trabajos de sociología jurídica. Ella está llegando un momentito, está en este momento atendiendo otro canal, pero en cualquier momento estará con nosotros. Entonces, bueno, no se diga más, muy buenas noches a todos. Entonces, empezamos con la doctora Yolanda Sierra y la primera pregunta, muy sencilla, ¿qué es eso de la sociología jurídica? Bueno, pues yo creo que la sociología jurídica en mi campo, yo estudio como el profesor Moreno lo dijo, las relaciones que existen entre el arte, el patrimonio cultural y la cultura y el derecho. Y digamos los usos que tiene estas disciplinas para la reparación de las víctimas como mecanismo de no repetición de graves y más violaciones a derechos humanos. Se puede decir entonces que la sociología jurídica es una disciplina, un método que mediante una exploración de la realidad plantea hipótesis y a través de un proyecto de investigación, de unas preguntas de investigación, se aproxima a la realidad para que a través de esa realidad se pueda generar nuevo conocimiento. Entonces, la sociología jurídica lo que tiene, yo creo, de en relación con otras disciplinas, es que no es simplemente, digamos, una fuente muy importante de su conocimiento, es la propia realidad. En los casos que yo investigo y que he estudiado, por ejemplo, he descubierto cómo el patrimonio cultural y el arte mismo son verdaderos mecanismos de litigar derechos
humanos a través del arte, a través de la estética y a través del patrimonio cultural. Entonces, en regiones donde reina la impunidad, donde no hay mecanismos jurídicos de defensa, donde no hay acceso a la justicia, las comunidades apelan a su patrimonio cultural para denunciar, para demandar la defensa de sus derechos humanos, o en algunos casos incluso para denunciar violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el arte y el patrimonio cultural no son solamente disciplinas como tradicionalmente se pueden ver relacionadas con lo bello, con lo estético, sino también mecanismos de lucha de las comunidades. Hemos entonces visto cómo campesinos del Cesar que no tienen otros métodos de defensa, pues han utilizado la música para defender sus derechos y para denunciar de sus derechos. En otros casos es música, en otros casos es teatro, en otros casos es danza, rap, dependiendo de la situación. Entonces, digamos, esto me lleva a pensar que la sociología fundamentalmente es un método que se aproxima a la realidad y a partir de la realidad de manera sistemática puede generar nuevo conocimiento. Diría esto para empezar, profesor Álvaro. Bueno, yo voy a hacer una pequeña preguntita para redondear. Creo que en este momento tienen un trabajo ya importante. Podríamos hablar de su último libro que habla sobre la reparación simbólica. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, en realidad, como ustedes saben, las víctimas, mi trabajo se centra en graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Y en este campo, las víctimas tienen derecho a la reparación. Y existen tres grandes campos de reparación. La primera reparación, que es la reparación económica, que se hace a través de dinero, a través de la indemnización, que es un derecho que tiene la víctima. En segundo lugar, la rehabilitación física y mental, que es un proceso más bien que hacen los médicos, los psicólogos, es el campo de la medicina, la psiquiatría, la psicología, la que interviene en esta forma de reparación. Y la tercera es la restitución, cuyo objetivo fundamental es devolver las cosas al estado anterior a la comisión del delito. Y hay un tercer campo poco explorado en el derecho, que es muy importante, que es la reparación simbólica, que tiene algo de particular y no solamente es una víctima, sino de la sociedad en general. Y así como la indemnización económica tiene dinero, como la rehabilitación física y mental tiene un tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, así como la restitución es un proceso para devolver al estado anterior, el objeto fundamental en la reparación simbólica es el símbolo. Entonces, aquí lo que investigamos nosotros y de lo que se trata el libro que acabamos que publicamos y que ya está en prensa el siguiente es cuáles son esos símbolos que permitirían la reparación simbólica de las víctimas y que de paso contribuye a la no repetición de delitos. Entonces, estudiamos por una parte los símbolos que están relacionados con el arte y el patrimonio cultural, pero también otro tipo de símbolos, que como ustedes saben, los símbolos no necesariamente son artísticos, pueden ser otras formas de cohesión. Lo del símbolo es la capacidad que tiene de cohesionar personas. Entonces, en las masivas violaciones a los derechos humanos, uno de los efectos es la destrucción del tejido social, la destrucción de las relaciones entre las personas y en este caso, entonces, el símbolo las ayuda a cohesionar nuevamente. De ahí que sea tan importante esa diferencia con las otras formas de reparación, porque aquí la reparación, repito, no es solamente para la víctima, sino para la sociedad en general, para lograr a través del símbolo superar arquetipos, superar comportamientos que facilitan la violación a los derechos humanos. Porque es preciso decir que la violación a los derechos humanos no nace con el conflicto armado. La violación a los derechos humanos es
problema permanente en la sociedad, cotidiano. La violación a los derechos de las mujeres se da en la casa, está anidado en la cultura y en el conflicto armado se intensifica. Entonces nuestras investigaciones están alrededor de eso. Si quieren más adelante podemos hablar de algunas de ellas, sobre investigaciones que hemos hecho en teatro, en cine, en performance, en literatura, etcétera. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos escuchado eso daría para otros, sin duda, otros programas, porque es bastante tema lo que podríamos discutir. Y yo he estado un poquito de cerca, conozco algo del trabajo de la doctora Yolanda, y déjeme decirle que es un trabajo que es único en Colombia, por supuesto, pero en América Latina, por el estado del arte de algunas cosas que yo he averiguado, es uno de los primeros que aparece siempre allí cuando uno busca con trabajos que incluso por allá estuve exponiendo hace poco en Harvard y en algunas otras digamos, escenarios de este tipo de investigación que cada vez progresa más y cada vez, en un comienzo se veía como raro dentro del derecho a hablar de este tema del arte, pero ya incluso en la Universidad Externado creo que la profesora es quien ve este tema y ya tiene discípulos, creo que va creciendo la perspectiva de este tipo de análisis tan importante. Bueno, ya regresamos con la doctora Yolanda y ahora vamos entonces con un tema también supremamente importante. Yo no sé si de pronto los que nos van a escribir dicen que hagamos más programas, pero sin duda aquí vamos a encontrar una serie de hallazgos de nuestros profesionales en nuestra materia de este país. Doctor Carlos Iván Molina, cuéntenos para usted, para su campo de la psiquiatría, cómo ve lo que es la sociología jurídica y especialmente en Colombia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Primero que todo, lo que tengo para comentar es que pues, hay una aproximación relativamente sencilla a la sociología jurídica y es entenderla como una ciencia que da cuenta de las modalidades de acción social y del derecho, en este caso, de la sociología jurídica, en particular como una modalidad de acción social. Y desde ese punto de vista, podríamos decir que igual se pueden evaluar otras modalidades de acción social, dentro de las cuales, por ejemplo, está la medicina, está a lo que yo me dedico, la psiquiatría, la psicología, están de moda en esta época, y que conectada con otras suertes de aproximaciones, pues requiere de cierto campo particular en donde eso se evalúa. Y evaluar y dar cuenta de cómo el derecho actúa sobre cierto campo específico, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo actúa en el conflicto armado, cómo actúa en el campo de la salud mental, cómo actúa en tiempos de pandemia, que podemos hablar de eso más adelante. Pero no solo cómo actúa, sino cómo son esas modalidades, pero quiénes son los que participan, cómo hay transacciones allí que se mueven, diferentes relaciones para construir cierto espacio normativo. Y ese espacio normativo, cómo define también la acción social y lo que ocurre en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, claramente es aproximarnos no solo a cómo se construye ese espacio, esa suerte de discurso, sino también eso qué efectos tiene. Y desde este punto de vista, pues mi interés ha estado sobre todo alrededor de cómo hay un campo particular de construcción de conocimiento y de personas que han participado, que es el campo de la salud, pero cómo hay una suerte particular de participación de quienes han construido normas alrededor de aquello y que han definido cierto tipo de aproximaciones a esto y a las problemáticas que se presentan en términos de salud mental, también los trastornos, las dificultades, también las capacidades que tenemos en salud mental, que a veces solo hablamos es de enfermedad y pues hay que hablar de la salud mental en términos de la salud que es aquella con la que contamos, y poder analizar cómo hay una relación íntima entre este espacio, ese campo particular que es el de la salud en general y el de la salud mental en particular, y cómo ese espacio normativo termina definiendo cierto tipo de acciones sociales, a propósito de esa suerte de modalidad de acción social, termina definiendo cosas como, y habrán escuchado ustedes, los efectos que tiene cierto tipo de nocividades como la ley 100, muy criticada en ocasiones en términos de salud mental además, o el efecto muy favorable de la Corte Constitucional a propósito del derecho a la salud, que ha sido un proceso gradual que también ha ido surgiendo en
en los procesos legislativos, pero particularmente la Corte abanderada de pues, los derechos en general, pero cómo esto que se va construyendo va teniendo efectos en el mundo. No solo cómo se va construyendo la noción, por ejemplo, de la eficacia jurídica de ese tipo de normas, sino también a posteriori cuáles son los hechos que surgen a partir de ello, porque así como surgen eventos afortunados a partir de ese análisis, de esa construcción normativa, también los hay desafortunados. Hagan de cuenta, hace un tiempo la Corte Constitucional también planteó que debía estar equiparado a los sistemas contributivo y subsidiado de salud. Y lo que terminó sucediendo es que se estandarizó por lo bajo la atención en salud, de tal forma que cada uno que tenía una suerte de ventajas, pues terminó siendo más o menos lo mismo, pero un poco hacia peor. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que analizar el espacio normativo y sus efectos en la sociedad es algo que nos interesa, y para este caso en particular, como les comentaba ya, pues los efectos que tiene en la salud mental y que tanto la norma realmente tiene en cuenta esas dificultades, también las cosas positivas, y que tanto convoca, y con eso quizás termino esta primera parte, que tanto convoca a la comunidad a una participación en ese espacio normativo y en la definición de la política pública y en el espacio de decisión de lo que fue, por ejemplo, la ley 100, perdón, la ley de salud mental en 2013, que fue un proceso participativo que llama la atención porque no es frecuente que se llame a la comunidad a estos procesos participativos, y pues la comunidad compensa eso con cierto tipo de normatividad propia también. Entonces, pues ese es el campo y pues el interés. Bueno, fíjate que ahí ya uno deja entrever en su exposición a los mismos autores. Ya no, como decía por aquí un grafiti en los últimos días, que la normalidad era lo que teníamos antes. Y por supuesto, hoy día parece que estamos viviendo otro tipo de normalidad. Y eso tiene que ver con la normatividad, como está diciendo. Hay mucho Michel Foucault que aparece allí en tema de las estructuras mentales con relación a las sociedades, una relación directa entre la psicología y sociología, por supuesto la medicina y lo jurídico, porque por el comportamiento. Nos decíamos anteriormente con nuestra invitada, el profesor ha sido bastante, digamos, solicitado cuando yo decía, porque creo que hay pocas tesis en Colombia sobre el tema de hacer una especie de unión entre el tema psiquiátrico y el tema jurídico con relación a temas o objetos de estudio muy particulares, como el caso de la sociedad colombiana. Tengo entendido que estás trabajando sobre la investigación del campo de la salud mental en Colombia. Ese sería novedoso. De hecho, creo que también ha sido un tema que lo ha llevado al profesor a ser catedrático de la UNESCO, donde ha expuesto ciertos elementos importantes que ya uno empieza a ver que son citados en varias investigaciones. Entonces, bueno, como vemos ya, esas dos exposiciones hemos entendido en cierta forma que la sociología jurídica es importante. Quizá en este momento podríamos decir que repunta, de acuerdo a los estados del arte antes de la sociología jurídica, se remitía solamente a ciertos autores, pero ya hay una escuela. Yo creo que la Universidad Externado inició esa escuela con el doctorado de Sociología Jurídica, y hay muchos sociólogos jurídicos hoy día en toda la Facultad de Derecho del país, en donde cada quien ha seguido una línea de investigación en particular, y creo que ya tenemos bastante, digamos, discurso teórico y metodológico para exportar. Ya no tenemos que recibir tanto de afuera, sino que hemos auscultado realmente la realidad colombiana, y estamos en moda justamente de hacer digamos, un inventario de las investigaciones. Creo que son bastantes, hay bastantes tesis ya dignas de ser conocidas en el extranjero, ojalá que sean traducidas en otras lenguas. Bueno, vamos para la segunda pregunta. Pues yo la iba a cambiar un poco porque en cierta forma ustedes han dicho para qué sirve la sociología, por sus trabajos, etcétera. Yo quisiera como preguntarles como cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde sus campos específicos de esa sociología, porque es relativamente nueva, es casi como unos temas de vanguardia que tiene la ciencia colombiana. ¿Qué piensa eso, doctora Yolanda Sierra? Bueno, yo la verdad confío mucho y tengo muchas expectativas sobre mi campo de trabajo en la reparación simbólica, sobre todo en relación con la garantía de no repetición por lo siguiente. Tanto todo el sistema transicional actual, digamos, la JEP,
la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las tres entidades tienen un objetivo muy importante, además de la reparación y la investigación de los delitos cometidos en el marco del Acuerdo de Paz, es el relacionado con la reparación simbólica. Entonces, este campo es fundamental para que la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad, ordenen debidamente reparación simbólica. ¿Cómo creería que se deberían hacer? Digamos, ¿cuáles serían los estándares para ordenar una reparación simbólica? Entonces, en primer lugar, y esto requiere investigaciones importantes de sociología jurídica. Es decir, primero, es necesario saber y establecer cuáles son los símbolos preexistentes en la comunidad. Por ejemplo, hubo una sentencia muy interesante de Justicia y Paz, donde la juez, la magistrada, descubrió que en esa zona de Tumaco, las propias víctimas hacían una obra de teatro que se llama El olvido está lleno de memoria. Entonces, esta obra de teatro tiene algo muy particular. Primero, que las víctimas propiamente la han diseñado, las víctimas diseñan la obra, la dramaturgia, en compañía de varios dramaturgos profesionales, pero ellos son los que la actúan, la escriben, la representan, preparan sus vestidos, etc. Y en ese sentido, las víctimas no son solamente víctimas, sino que las víctimas son sujetos creadores, son actores, son dramaturgos, son escritores, trabajan en grupo. Entonces ellos, ¿cómo hablan de sus dolores? ¿Cómo tramitan su dolor? Lo tramitan a través del teatro. Pero este descubrimiento es importante porque la magistrada opera como opera la ciencia, la sociología jurídica, es decir, hace una investigación sobre cuáles son los símbolos preexistentes en esa zona para hablar de estos delitos. Y cuando ella los descubre, hace algo que realmente es muy importante desde mi perspectiva, y es que ordena en la sentencia, como mecanismo de reparación simbólica, que el Estado colombiano muestre esta obra de teatro en todos los canales públicos, que fue como yo la conocí, El olvido está lleno de memoria, y ese reconocimiento económico, simbólico, ese acto de reconocimiento judicial de un símbolo preexistente es algo fundamental para tenerlo en cuenta en las formas de reparación. En el país existe un movimiento muy grande de manifestaciones simbólicas como mecanismo para tramitar el dolor y la violación a los derechos humanos. Y lo que falta son trabajos de sociología jurídica que le permitan a las entidades judiciales, no solamente a las transicionales, sino también a la sección tercera del Consejo de Estado, que conoce este tipo de delitos, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana. Se necesitan estudios de sociología jurídica donde se descubran cuáles son esos símbolos preexistentes para que en el ámbito judicial y en el ámbito de política pública se reconozcan como tal. Entonces, si la pregunta es, ¿qué expectativas tengo yo? ¿Qué sigue? Yo creo que sigue en este campo más investigaciones de sociología jurídica para descubrir cuáles son esos símbolos preexistentes. Porque ¿qué es lo que hace realmente un símbolo? Un símbolo lo que hace es cohesionar a una comunidad, establecer un vínculo, un lenguaje entre la comunidad y la colectividad en general. Es un mecanismo de conversación, de comunicación, de diálogo. Y en esa medida, cuando el mecanismo es estético, lo que hace la sociedad en general al recibir ese símbolo, lo que hace también el juez o el funcionario público es incorporar emocionalmente una situación que de otra manera no podría incorporar. Entonces, incorporada emocionalmente, incorporada estéticamente, puede tomar decisiones racionales, puede dictar una sentencia en un sentido o puede dictar una política pública en otro sentido. Marta Nussbaum, en un libro que se llama Justicia Poética, dice, refiriéndose a la novela, y yo me podría referir a lo mismo a todo el patrimonio cultural o el arte, que la novela es a la justicia lo que la estadística es a la economía.
la síntesis de un fenómeno que no podemos conocer directamente, pero que contribuye a tomar una decisión. En este caso, una decisión judicial o una decisión de política pública. Entonces, yo esperaría eso, más investigaciones sociojurídicas alrededor de símbolos preexistentes que puedan ser incorporados a las disciplinas jurídicas, diría yo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hablar desde el campo de la salud mental con relación a esta perspectiva que tiene las investigaciones de la sociología jurídica? Sí, es algo que ya hemos ido logrando y es impactar la normatividad en salud mental. La idea que se ha planteado y que queremos desarrollar hacia un futuro es que aquello que se ha podido evaluar, estudiar en términos de una aproximación desde la sociología jurídica, identificación histórica de un campo de la salud mental amplio donde hay una suerte de elementos socionormativos, de actores y agentes, de una suerte de teorías y prácticas que pues evidentemente el asunto de la salud mental no se queda en esas teorías y prácticas de la psicología, de la psiquiatría, sino que además participan en una suerte de instituciones que en ese análisis podamos comprender cuál ha sido la noción de la eficacia de la norma, ¿sí? Esperada, cómo es que esa idea existe en el campo de la salud mental para tener una suerte de efectos en el mundo, de acciones sociales, y que a la postre pues se hacen manifiestos una suerte de hechos alrededor de la salud mental, en donde hemos tenido una suerte de dificultades, pero precisamente uno de los nortes de todo este estudio que pues debe ser contextualizado para no recibir la crítica de que sea una evaluación segmentada, sino contextualizada y territorializada, es que, por un lado, se modifique de alguna manera esa noción de la eficacia jurídica en pos de pues, optimizar este espacio, el campo de la salud mental, pero también para que se logre multiplicar la agencia de las personas, de los individuos en términos de su salud mental. Y es un elemento que está muy articulado con una noción de democracia participativa y no solo representativa, o particularmente más participativa, de gobernanza, de una idea de gobierno abierto y de exigencia de las comunidades a propósito de este tipo de procesos. El rescate pues también de sus propuestas, que en muchas ocasiones han tenido una suerte de críticas en términos de salud mental, pero en otros ámbitos, sobre la real efectividad pues, de la norma y del Estado y esa participación. Entonces, eso ha llevado a que gradualmente, y pues creo que es un proceso lento, pero pues vamos en eso, es a un mayor reconocimiento de que el campo de la salud mental es un campo bastante amplio y que todos estamos involucradas e involucrados. Muy bien, ahora viene la tercera pregunta, que es la que está esperando la mayoría de gente. Me imagino que hagamos a las preguntas a ustedes con relación a la coyuntura actual que vive el mundo, el tema de la pandemia, el tema de este cambio de perspectivas individual y colectivo que estamos viviendo. Hay una serie de tesis y de hipótesis que hablan de los posibles cambios individuales, los posibles efectos mentales y los posibles sociales que puede tener, ya no decimos ni siquiera los coronavirus, el ser humano, porque esto es planetario. ¿En qué podría contribuir o cómo podría volverse objeto de estudio estos temas en el caso, por ejemplo, de la sociología jurídica a partir del tema del arte, a partir de la estética jurídica, etcétera, del tema de los símbolos? ¿Cómo cree que eso podríamos entrar a averiguar cómo contribuir a ese tema? Profesora Yolanda. Bueno, yo creo que la estética tiene mucho que ver también con los cambios de comportamiento en esta situación. Y creo que es una situación tan novedosa, tan desconocida, que yo creo que es abrumadora el movimiento que hay de ideas alrededor del tema, porque realmente es muy nuevo, me parece que es muy nuevo,
y creo que sí va a tener efectos en los símbolos, en la manera como se comunican las personas. Yo creo que las prendas, la manera como el saludo, la comunicación corporal, el lenguaje, la manera como se usan las imágenes en los medios de comunicación, en los computadores, etcétera, yo creo que va a tener un efecto importante. Realmente mi campo no es este exactamente, porque lo que yo estudio es sobre todo el uso de los símbolos como un mecanismo de reparación. Pero, digamos, tratando de reflexionar sobre esta pregunta, creo que la estética, los símbolos, el cuerpo van a tener una modificación importante en todas las personas y en la manera como se relaciona. Tal vez el profesor Molina tiene muchas más respuestas sobre el uso de la sociología jurídica en este campo. Bueno, yo tengo para considerar que los efectos son múltiples, depende de qué espacio de análisis nos planteemos. En términos de los efectos sociales que va a tener la pandemia son muy claros porque además ya han ocurrido con otras pandemias, los efectos que tuvo, por ejemplo, la peste bubónica para el mundo occidental es particularmente fuerte. Y pues desde ese punto de vista, también algo que vale la pena establecer no fue solamente sobre ese tipo de procesos y habrá que analizarlo en este momento, es cómo reaccionó el espacio normativo frente a ese tipo de circunstancias, cómo fue participando la medicina gradualmente, la construcción de la medicina social, y ahí sí citamos un poco a Foucault, y es cómo la medicina fue convocada a raíz de las pandemias, las prácticas de cuarentena, particularmente en Francia, y cómo ese espacio normativo se fue nutriendo de esas nociones al punto que pasaron las pandemias, pero la noción de que la norma se construía a partir de cierto tipo de mirada médica en Alemania, en Francia y en Inglaterra finalmente alrededor de la medicina social, laboral y del trabajo, pues se da cuenta de cómo cierto tipo de fenómeno, momento particular como este, termina generando una situación de esas características. Y en salud mental va a tener un efecto particular que ya estamos analizando, pero también en términos de la sociología jurídica, todas las normas que surgieron para el manejo de la situación y cuáles van a ser los efectos de esas normas finalmente. ¿Qué significaron en términos de, y hay un campo de análisis y una invitación para quienes estén en la audiencia, para analizar y hacer investigación a propósito de qué es lo que se está construyendo? ¿Cómo ustedes los dos pueden ver la posibilidad de ver el campo, por ejemplo, de la medicina, de la psiquiatría con el campo de lo estético, en una futura investigación donde pudieran encontrar estos dos campos? Me gustaría oír a Iván primero. Pues ya existe algo que surgió afortunadamente en la última Política Nacional de Salud Mental, y es que primero se deslindó de la idea de que hablar de salud mental es hablar solamente de enfermedad, pues que hay además otros problemas que no son solo enfermedad, por ejemplo la violencia, y pues ahí tenemos una conexión muy particular con el hecho de las diferentes formas de violencia, las violencias estructurales que hay en nuestro país, y desde ese punto de vista, cómo hay un punto de conexión a propósito de ello. Entonces uno para hablar de la salud mental no solo habla de trastornos, pero hay un elemento muy particular y que tiene que ver con la salud mental de lo positivo que ya había comentado, y es pensar la salud mental como una suerte de espacio de lo cultural que hay que rescatar, de esos elementos individuales, pero también colectivos, y es que a veces también se restringe el asunto de la salud mental a una idea muy individual de la salud mental, una evaluación a veces econométrica de la salud mental de cada quien, y que termina siendo una evaluación del riesgo de enfermedad, y es pensar cómo hay una suerte de potencialidad de simbólica, inclusive de las comunidades y de los individuos que hay que entrar a reconocer, y cómo eso
a pesar de la adversidad, a pesar de la adversidad de la pandemia, a pesar de la adversidad del conflicto armado y de las diferentes formas de violencia estructural, pues la gente suele salir adelante en muchas ocasiones, pero gracias a procesos colectivos. Y eso vale la pena rescatarlo. Rescatarlo para la salud mental, rescatarlo para la patrimonialización de lo que las comunidades entienden como su historia, su forma de ver el mundo, y eso todavía hace falta, es solamente una propuesta en la política de salud mental, que vale la pena que se dé una suerte de articulación sectorial e intersectorial, y el campo normativo debe poderse llevar a efecto. O sea, y eso que comentaba al principio de la sociología jurídica, como que también es una forma de aproximarse a la evaluación de los hechos de la acción social, pues tendremos que ver si la acción jurídica, normativa, tuvo los efectos necesarios, y en el campo de la salud mental, en términos de la pandemia, en términos del conflicto armado, y hacer una evaluación constante y multidisciplinar, interdisciplinar sobre esos procesos. Es mi percepción. Sí, sí, sí. No, yo incluso creo que hay un campo de la reparación que une mucho el tema psiquiátrico y el tema simbólico, que es el tema de la rehabilitación física y mental, que es un gran campo de la reparación a las víctimas. Entonces, incluso yo quería aprovechar acá que está Iván para preguntar lo siguiente. Resulta que cuando uno encuentra la definición de lo que es la rehabilitación física y mental, la encuentra efectivamente muy ligada al individuo, el individuo aislado de la sociedad. Entonces, incluso está definida así, es un derecho que tiene la víctima a ser atendida, el efecto en la vida psíquica y física de la víctima, es muy individual. Mientras que cuando uno le encuentra la reparación simbólica, habla de un derecho de la víctima y de la comunidad en general a través del símbolo. Entonces, digamos que en trabajos que he visto en mi grupo hay, por ejemplo, unos matices como la arteterapia, por ejemplo. La arteterapia que debería ser más del campo de la rehabilitación mental y física, mientras que, por ejemplo, está el cine comunitario que podría estar más en el campo de la reparación simbólica. A veces veo que realmente se unen mucho, pero quisiera saber desde el campo propiamente psiquiátrico, mental, de la salud mental, si realmente están tan separados y cómo pudiéramos nosotros reunirlos en el campo jurídico, porque yo he visto sentencias donde se ordena un tratamiento mental para un individuo, mientras que una reparación simbólica es para toda una comunidad. Y quisiera saber cómo son los nexos, cómo ves tú los nexos en ese sentido en cuanto a Sí. la reparación. Bueno, ahí hay dos. Sí, Perdón. y también en ambos sentidos pensar cómo contribuyen los dos para la garantía de no repetición, es decir, que los delitos no se vuelvan a repetir. ¿Cómo podemos unir esos dos campos? El campo de la rehabilitación mental y física y el campo de la reparación simbólica. Y la sociología jurídica, ¿cómo opera ahí en esos dos campos? Ahí hay algo para analizar desde la sociología jurídica, y es cómo se han ido construyendo, cómo se ha ido construyendo la normatividad y cuáles son los baches que presenta a la hora de conjugar cierto tipo de nociones, porque a veces la rehabilitación parece más una rehabilitación jurídica que no una rehabilitación en términos del asunto de la salud, ¿sí? Entonces ahí hay una suerte de confusión, y eso lo puedes ver en el protocolo de atención a víctimas que construimos en 2017, y a veces no se conjugan de manera adecuada unos conceptos que vienen de la norma y otros que vienen del accionar en términos de salud mental. Hay otro dilema que ya no es solo de la sociología jurídica, sino es del campo de la salud mental, y es considerar por un proceso histórico que los problemas de salud mental, como comentaba antes, eran enfermedad y que lo que teníamos era que rehabilitar solamente. Habrá personas cuyas afectaciones requieran de este tipo de intervenciones, pero la base de todas las intervenciones para las víctimas del conflicto armado y para emergencias humanitarias y para lo que está sucediendo con la COVID son enfoques que parten de lo comunitario y que en escala van yendo hacia cierto tipo de intervenciones de carácter individual, pero no al revés. Porque si no te quedas sin poder acompañar en términos de esa aproximación
en lo simbólico, pensando que con solo intervenir a los individuos ya fue suficiente, cuando ellos necesitan pues, una comunidad en donde poder seguir su vida de una mejor forma. Pero ahí hay un peso histórico de una mirada medicalizada en un sentido no de lo social amplio y comunitario, sino de lo individual, del riesgo individual, y nos quedamos un poco en eso. Eso va a tener un proceso muy lento, en ocasiones y históricamente ya ha sucedido con muchos actores y agentes que se han opuesto a este tipo de procesos porque hay intereses muy particulares de que se haciendo intervenciones individuales. Sigue existiendo una dificultad para ver lo comunitario, lo colectivo. Pero bueno, en eso sí considero que hay un esfuerzo que vale la pena realizar porque además rescata en lo comunitario, en lo colectivo, cierto tipo de herramientas contextualizadas, territorializadas, en donde lo que se valora son ciertos aspectos particulares y en donde eso tiene muchísimos más efectos favorables que ponerse a intervenir a solamente individuos. Aún en lo económico, o sea, económicamente terminaría siendo más favorable intervenir colectivos, ¿sí? Aproximarse a los colectivos, reconocer cuáles son sus herramientas y cómo es que ellos tienen una suerte de potencialidad que tener que estar estableciendo intervenciones puntuales, pañitos de agua tibia, por llamarlo de alguna forma y coloquialmente, para poder arreglar algo que pues es un dolor que es colectivo. Entonces, pues en eso estamos. En eso estamos. Estamos de No es fácil. acuerdo, sí. Muy bien, eso está muy interesante. Mire, José Norbey Walteres es un joven sociólogo que trabaja, pues está haciendo la vicepresidencia de la Federación de Sociólogos y quiere hacerle unas preguntas a ustedes. A ver, José Norbey. Y gracias, Álvaro. Bueno, pues escuchándolos sobre el campo de acción de la sociología jurídica, pues tengo que reconocer que no conozco ese campo, pero sí conozco el de la sociología de la cultura. Y pues dentro de ese campo de acción de la sociología de la cultura, pues está el análisis también de lo simbólico. Yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia que uno podría decir? Bueno, ajá, esto es sociología jurídica y esto es sociología de la cultura. Yo diría que es digamos, el efecto que una y otra tiene en el derecho mismo, ¿sí? Digamos, es las relaciones que se generan después de un proceso científico de sociología jurídica en el derecho. Es decir, la manera como incide en las decisiones judiciales, política pública y también en la modelación misma del Estado. Digamos, en materia de delitos, por ejemplo, la sociología jurídica nos permite dar aproximaciones y conocer la realidad para tomar medidas de prevención o también de sanción o también de reparación en el campo jurídico. Entonces yo creo que la diferencia es que, diría que una de las diferencias es que la sociología jurídica, si bien puede estudiar, puede tener como objeto de investigación temas propios de la sociología de la cultura, la incidencia en el campo del derecho es completamente diferente. Digamos, el objetivo final es distinto, porque en el planteamiento de la pregunta de investigación de la sociología jurídica, las fuentes, los medios, la aproximación de campo, etcétera, tienen el objetivo, yo creo, de incidir en el derecho, en el universo jurídico. Diría yo que es la gran diferencia. De Carlos. El profesor Carlos quisiera agregar Pues yo creo que es también como en doble vía, es pues el efecto que tiene en el campo jurídico y cómo lo jurídico también tiene una suerte de efectos, o sea, como hay una relación allí bidireccional y en diferentes campos, o sea, así como en la cultura, en el campo de la salud, cómo además eso históricamente se ha dado en una suerte de ciclos particulares, ¿sí? Ya comentaba algo con respecto a la medicina social en tiempos de cuarentena y eso tuvo manifestaciones cíclicas en términos de cómo eso impactó la norma, cómo la norma terminó impactando la salud, y cómo
eso se dio además en relación con las prácticas de cuarentena. Entonces, en este espacio de la sociología jurídica, en particular, el poder analizar cómo la norma participa y tiene una suerte de relación, se alimenta, pero también alimenta la discusión de otros campos, y no cerrarse a considerar que es una circunstancia tan delimitada. Una de las críticas que ha existido a la sociología jurídica es que, bueno, termina siendo una sociología segmentada y que no termina teniendo relación con las demás, o que termina por parte del espacio jurídico que termina siendo una crítica y una desvirtualización de la norma y de su construcción, cuando lo que trata es de construir un análisis contextual de cómo los normativos se alimentan de muchas cosas, pero también tiene una suerte de impacto adicional en el campo social y en el accionar. O sea, la norma como es, tiene efectos en los hechos sociales, y eso creo yo que es muy importante, pero también en un análisis muy contextualizado de las relaciones que tiene con otros campos. Una pregunta la he hecho ya en otros contextos, pero creo que vale la oportunidad que ustedes de pronto nos ayude digamos, a continuar con estas respuestas. Hay dos tendencias, yo diría, en el mundo en este momento con relación a la pandemia y a lo que está ocurriendo. Hay una tendencia que de pronto está Zizek, el teórico Zizek, también está Byung-Chul Han, el coreano, que hablan de... Zizek habla de que prácticamente parte de la problemática ha estado en el modelo neoliberal, en el mundo, que ha hecho que nos haya tomado la pandemia en situaciones complicadas por el desmantelamiento de la salud pública en el mundo, digamos, falta de apoyo que ha tenido en los últimos años los centros de investigación científicas, y por supuesto las políticas públicas que no han permitido que haya sido eficaz digamos, detención o de la expansión del virus, en este caso. Y estas personas proponen pues que esto lo que va a hacer es un revolcón político en el mundo, y que el neoliberalismo tiene los días contados. Incluso el mismo Joseph Stiglitz dice lo mismo. Y que se aspira a un nuevo tipo de sociedades. Unos dicen que puede haber un socialismo, otros creemos que puede haber la restauración de ciertos elementos de un Estado social de derecho, un Estado de bienestar. Y la otra, digamos, grupo como el de Byung-Chul Han y otros políticos un poco con una visión mucho más pesimista, hablan por el contrario de la posibilidad de restaurarse unos elementos de dictadura a través de utilizar las epidemias o las políticas contra las epidemias para poder, digamos, limitar los derechos individuales y colectivos. ¿Cuáles de esas dos cosas que usted cree que posiblemente pueda ocurrir de acuerdo a lo que estamos nosotros viviendo en este momento? No, pues yo creo que efectivamente sí es un ambiente muy propicio para violar ciertos derechos. De hecho, lo hemos visto acá en el país, es decir, cuando no hay unos debidos controles democráticos, sí se puede prestar estas circunstancias extraordinarias para abusar del poder, para violar los derechos a las personas con el argumento de estar en circunstancias extraordinarias. Entonces yo sí pienso que lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en algunos países de América del Sur, es una muestra de eso. Digamos, los gobiernos sí se aprovechan de las circunstancias para tomar decisiones de corte autoritario y antidemocrático. Y siempre ha sido así, digamos, no solamente en este momento, sino que en circunstancias extremas de salud pública, en otras pandemias, en otras circunstancias se aprovecha esto, y ese es un gran peligro precisamente que tenemos en este momento, donde se toman decisiones que se quisieron tomar antes en materia laboral, en materia energética, en materia bancaria, y aprovechando las circunstancias se pueden
tomar estas decisiones. Es uno de los grandes riesgos que hay ahora precisamente que pueden aprovechar los gobiernos. Y bueno, yo considero que en el corto plazo es muy probable que en ciertos espacios particulares se dé una radicalización, ¿sí? Como lo que se ha planteado. Pero me temo que en el mediano y largo plazo lo que se va a terminar reforzando es esa aproximación neoliberal, o sea, un neoliberalismo. Y que finalmente lo que ha triunfado, más allá del momento crítico, sea de la guerra, sea de la pandemia, esos dos en particular han sido como los grandes, las catástrofes naturales, se podrían añadir por allí, es que la noción de estabilidad de nuestra tradición occidental va muy ligada a un espacio económicamente sostenible y rentable. Y desde ese punto de vista, aun cuando puedan existir cierto tipo de manifestaciones iniciales, muy territorializadas, también de acuerdo a cierta cultura institucional y política de cada espacio, como Brasil, Estados Unidos, pues cosas de ese estilo, y que se prestan para ese tipo de manifestaciones, yo creo que más bien al mediano y largo plazo nuevamente se va a reforzar, e infortunadamente, porque si estas crisis ponen en tela de juicio el sistema de salud, es evidente. Que los gobiernos neoliberales han tenido que hacer un esfuerzo por no seguir siendo neoliberales en medio de la pandemia, pues porque si no las cosas estarían peor. Y pues eso no les gusta mucho, pero pues les toca. Pero que a largo plazo la cosa continúe en términos de, vamos a hacer una modificación en términos de un Estado social de derecho, por más constitución que tengamos de ese corte, me temo que no. Y puede ser ese panorama un panorama que pinta un poco pesimista, pero me temo que nuevamente se reforzarán ciertos elementos de esta trayectoria y se justificarán como que fue un triunfo lo que se hizo, cosas de ese estilo, en nombre del modelo. Ya para terminar, muchas gracias. Yo quisiera, antes de que nos vayamos de aquí de estas cámaras, le mandar un mensaje a los sociólogos de Colombia, especialmente a la gente joven que está estudiando, a los recién egresados, para que le den pues, digamos, ánimo a ver cómo va este campo del conocimiento. ¿Qué les diría a ustedes a todos los colegas? Sí, pues digamos que tanto a los colegas sociólogos como a los abogados sobre todo, realmente la sociología jurídica y disciplinas como la estadística, como las matemáticas, como la física, etcétera, han generado, por ejemplo, una corriente constitucionalistas que se llaman los cuñanos, que precisamente son eso, es decir, hay que evitar las generalidades porque eso debilita al Estado y aproximarnos a unos elementos y a unas disciplinas que nos den datos concretos en un territorio con una población específica. Es la única manera de combatir la generalidad, entre otras cosas, a propósito de tu otra pregunta, en este momento, un campo muy propicio para tomar decisiones antidemocráticas es precisamente por falta de información. ¿Cuántas personas? Es decir, contar es fundamental, es decir, eso es uno de los aportes más importantes de la sociología jurídica, conocer datos exactos. ¿Cuántas personas realmente tenemos? ¿Cuál es el nivel de pobreza? ¿Cómo es el problema de las cárceles? ¿Cuántas personas tenemos de verdad enfermos con COVID-19? ¿Qué capacidad tienen los hospitales, etcétera? Entonces, yo realmente creo que la sociología jurídica es el método, el mecanismo científico para que el derecho pueda tomar sus decisiones con los fundamentos que se necesitan. Es decir, las cortes constitucionales no pueden seguir las cortes constitucionales y en general todo el aparato judicial no puede seguir tomando decisiones con precedentes jurisprudenciales sin aproximarse a la realidad. Yo creo que eso es muy grave y es el principal aporte. Entonces, yo creo que en un tribunal, todo juez debería tener a su lado un sociólogo y herramientas estadísticas para tomar decisiones basadas en la realidad. Imagínense ustedes, nosotros
tomando decisiones con un precedente jurisprudencial y repitiendo una retórica que no tiene capacidad para ver la realidad. Entonces, yo abogo por un Estado científico, eso es lo que nos haría estar en contra de la retórica y de la deslegitimación del Estado. Entonces, cuando alguien dice, todos los jueces son corruptos, uno debería preguntar, ¿cuántos jueces hay? Y usted se refiere a la corrupción de los jueces, ¿dónde, cuándo, cómo, en qué proceso? Pero esta generalidad se presta para mucha manipulación política. Yo abogo por un Estado científico, estadístico, y en esto la sociología jurídica es fundamental. Pareciera que la sociología, la antropología, la estadística fueran disciplinas que no tienen ninguna relación con el derecho, pero no es cierto. Yo creo que debemos tener esa perspectiva clara de un Estado científico, digámoslo de alguna manera para usar términos de Kuhn. Bien. A ver, profesor Carlos Iván. Yo creo, y muy de acuerdo con la profesora Yolanda, yo creo que se requiere porque es que ya se están dando los cambios. Por ejemplo, ver que la Corte Constitucional acude a La Guajira en algún momento para poder establecer el estado de cosas inconstitucional de la infancia Wayuu y alrededor de todo lo alimentario, pues es una manifestación de aquello. Y los sociólogos, vale la pena que estén allí, participando, ojalá, además en términos de un ejercicio interdisciplinar, evidentemente científico, a partir de una suerte de evidencia amplia, tanto cuantitativa como cualitativa, que dé cuenta de cómo hay una suerte de dificultades en donde el espacio normativo también tiene que cambiar en esa noción de la eficacia jurídica, qué es lo que espera la norma cuando ya tiene suficientes argumentos, elementos a partir de ese contexto de ir a los espacios sociales y darse cuenta de la realidad. Aprovechando de las líneas jurisprudenciales, sí, claro, debidamente una suerte de conocimiento que se ha dado a propósito de cómo lidiar con ciertos aspectos de lo jurídico y de la dogmática que pues, son necesarios, sí, históricamente, pero que no pueden quedarse en una suerte de limbo que es ajeno al país. Y desde ese punto de vista, completamente de acuerdo, y en donde no solamente los sociólogos, sino muchas otras disciplinas dentro de las ciencias sociales y humanas y otras disciplinas, por ejemplo, el patrimonio, pues ayudarían a construir una mejor noción y más cercana para que la norma no sea ajena a las personas, a los colectivos y a su historia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un amplio campo de colaboración. También se necesita una suerte de disposición para el trabajo interdisciplinar y para valorar el trabajo en términos de una suerte de mayor horizontalidad. Eso no estamos muy habituados, pensamos que lo otro es como muy ajeno y resulta que no, hay algo para construir, pero son las nuevas generaciones las que vale la pena que construyan esa nueva noción de trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. Bueno, ya para terminar, muchas gracias y podemos concluir pues que en la pregunta que hacíamos inicialmente sobre qué es la sociología jurídica, pues queda claro y explícito que es una disciplina digamos, una rama de la sociología que interdisciplinarmente se ha articulado con el derecho para dar explicaciones de los comportamientos y las conductas sociales de todas las temáticas que se han hablado aquí, de otras, por supuesto, que se necesita de hacer análisis de este tipo de comportamientos sociales. Lo segundo, pues por supuesto que las mismas experiencias de ustedes, el mismo trabajo, la misma investigación que ustedes tienen, que se pueden consultar muchas de ellas ya en la internet, de las tesis que vienen, del papel de los maestros y en la formación de nuevos investigadores, pues está visto que realmente es importante y que ha incidido la sociología jurídica en este momento y se necesita, como dicen ustedes, muchos más sociólogos jurídicos para que den cuenta de este país, para convertirlo en, como decían en esa última conclusión, en un
en un estado en donde realmente se le dé la importancia de la ciencia y que las decisiones de la política pública se den a partir de conocimiento, a partir de la investigación y no a partir de intereses particulares y sobre todo de populistas, que es lo que más se da. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero pues que haya una segunda o muchas otras oportunidades. Es posible que lleguen muchas preguntas, entonces nos servirá pues para hacer un nuevo repositorio y estar en contacto con ustedes. Muy buenas noches, gracias, descansen y pues Gracias. nos vemos en la próxima oportunidad. Y Profesor Carlos, mucho gusto de verlo, gracias. Un gusto. Me gustó mucho lo que aprendí hoy.